Y ya está aquí, como cada martes. Azu, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, fenomenal. Hoy vamos a gestionar la frustración, algo que nos ocurre en muchísimas ocasiones y a todo el mundo además. Vamos a ver qué tal se nos da. Y para ello nos has traído unas pautas que vamos a intentar desarrollar y, como siempre, pues a darles consejos. Así es. Bueno, es cierto que estamos muy habituados a sentir esa frustración en cuanto nos planteamos conseguir algo y ese éxito, ese conseguirlo, no se da. Muchas veces estamos acostumbrados a los resultados rápidos, a buscar el placer de forma inmediata y a ser posible con el mínimo esfuerzo posible. Es algo que identificamos muy fácilmente en los niños, pero si somos un poco sinceros con nosotros mismos nos daremos cuenta de que a los mayores también nos pasa, solo que aprendemos, uno, a disimularlo, dos, a gestionarlo. Entonces pues vamos a trabajar poniendo un poquito de foco, un poco de atención en qué es lo que podemos hacer para poder gestionar esa frustración y al lograrlo mejorar nuestra resiliencia, tener más capacidad para superar aquello que es dificultoso, sentirnos más capaces y por ende al final mejorar nuestra autoestima. Al sentirnos capaces, al ser capaz de gestionar nuestras emociones y plantearnos aquellos objetivos que dependen solo de nosotros, que es una de las pautas que vamos a trabajar, va a mejorar nuestra capacidad para superar esa frustración de forma constructiva. No siempre vamos a poder ser positivos, pero de aquello que en principio no lo valoramos como positivo, vamos a ser constructivos reciclando aquello que sí que nos resulta útil y aquellos aprendizajes que luego podemos extrapolar a otras situaciones diferentes. Bueno, pues piensen, ¿no? También desde sus casas ese algo, ¿no? Que está todo el día y run, y vamos a intentar gestionarlo. En primer lugar, algo que cae por su propio peso, y es entender que no hay una fórmula mágica que nos lleve automáticamente al éxito. ¿Esto a qué se debe? A que en cada objetivo conseguido entran en funcionamiento diferentes variables. Algunas dependen de nosotros, pero otras no. En el momento que el resultado depende de algo que no está exactamente en nuestras manos, ahí asumimos un riesgo de algo que no puede funcionar y en ese momento puede llegar nuestra frustración. Yo me he esforzado muchísimo, pero ¿por qué no ha llegado a este resultado? Pues porque a lo mejor había variables que no dependían de ti, con lo cual el objetivo final no estaba en tus manos. Entender que no hay unas fórmulas mágicas. En segundo lugar, cuando llega esa sensación de frustración, de yo quería conseguirlo, he puesto toda la carne al asador, o simplemente con el esfuerzo que yo he puesto pensé que lo podía conseguir, nos sentimos víctimas y enseguida además nos acomodamos en ese rol echando balones fuera. Es que me han suspendido, es que siempre decimos he aprobado o me han suspendido, ¿no? Ese lugar de control de quién es la responsabilidad del resultado. Y está bien quedarse durante un ratito sintiendo esa frustración, viendo cómo se maneja esa emoción aquí dentro, observar qué pensamientos llegan, qué emociones llegan a raíz de esa frustración, pero no quedarnos a vivir. En el momento que hemos caído en ese charco, en ese pequeño charco, está bien vivirlo, pero enseguida salir de ese rol, porque si no, enseguida aprendemos ese victimismo y ni siquiera intentamos afrontar otros objetivos porque damos por hecho que nos va a resultar demasiado difícil, que no somos capaces, con lo cual, como comentábamos al principio, nuestra autoestima va a bajar, nuestra automotivación va a bajar y al final vamos a valorar el esfuerzo como inútil. Entonces, no quedarnos en el victimismo y avanzar en cuanto hemos percibido esa sensación en qué puedo hacer ahora para conseguir aquello que yo quería y que no he conseguido hasta el momento, que ha hecho que me frustre. Bueno, pues no al victimismo. Ok. Una de las pautas que podemos utilizar, una de las técnicas que podemos utilizar es bastante frecuente en el ámbito de la programación neurolingüística y es algo que a lo mejor de forma individual nos cuesta un poquito, pero que creo que es interesante ya a estas alturas que probemos. Invitamos desde aquí a que se pruebe esta técnica y es en el momento que tenemos ese objetivo que, como hemos dicho claramente, para evitar ese victimismo y para que esté dentro de nuestra zona de control,
Ha de ser un objetivo que dependa de nosotros, que sepamos que está en nuestras manos conseguir. Pues imaginarnos con ese objetivo cumplido, visualizar desde la imaginación, utilizamos esa imaginación para visualizarnos con ese objetivo cumplido, con todo lujo de detalles, cómo nos estamos sintiendo, cuál es la situación, con quién estamos, qué es exactamente lo que hemos logrado que dependía de nosotros. Y en lugar de pensar, como solemos hacer habitualmente, me planteo el objetivo y veo qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo desde el momento actual hasta esa fecha en la que nos planteamos el objetivo, en esta ocasión vamos a hacerlo al revés. Es decir, imaginarnos en esa situación e imaginar cuál es el paso inmediatamente anterior a conseguir ese éxito. Y una vez que ya lo visualizamos ahí, ¿cuál ha sido el paso anterior? Justo anterior a ese. Deshacemos el camino andado desde la posición del éxito. Esto nos va a dar un chute extra de motivación para vernos capaces. Como siempre, en el momento que cambiamos la perspectiva de cómo solemos hacer las cosas, en cuanto cambiamos o movemos un poco el método, esto nos ayuda a encontrar otras soluciones o encontrar otros pasos que de otra manera no hubiéramos llegado a observar, y nos va a resultar muy útil. De la misma manera, igual que visualizar ese objetivo y deshacerlo hacia atrás, seguro que tenemos a nuestro alrededor personas que para nosotros son referencia a la hora de conseguir sus objetivos, tenga o no tenga que ver con aquello que queremos conseguir. Si directamente tiene que ver, y una persona es referente en conseguir eso que quiero conseguir, es qué haría esta persona, observar cómo se enfrentaría esta persona a este objetivo o cómo superaría esta persona esta dificultad, y analizar desde el qué es lo que yo valoro en esta persona que creo que le hace capaz de conseguir ese objetivo, o qué herramientas o qué recursos pone en funcionamiento para ser el mejor en. Y puede ser una persona conocida a nivel global, o puede ser una persona de tu entorno más cercano pero que tú valoras como muy capaz. Observa, esto lo llamamos el modelado, observa y de alguna manera copia ese tipo o prueba a poner en funcionamiento esas herramientas que tú has valorado en esa persona. Sin olvidar, ojo, que lo importante es que busquemos nuestro propio estilo. No se trata de copiar los comportamientos de otra persona A, B y C, sino probar a hacerlo de esa determinada manera, pero con nuestra propia esencia. Porque si no, al final no confiamos en que yo soy, no confío en que yo soy capaz, confío en que soy capaz de copiar lo que otro ha hecho anteriormente. Está bien como un primer paso, pero siempre con el objetivo final de buscar nuestro propio estilo. Aquí hemos dado un par de pautas relacionadas con programación neurolingüística. Vamos a tener en cuenta también que es importante pivotar en nuestro plan. Es decir, una vez que estamos en el punto de salida y tenemos claro qué objetivo queremos conseguir y comenzamos a andar, es posible que lo que vemos desde este punto de vista sea diferente a lo que hayamos visto desde el punto de salida, desde el minuto cero, y el entorno cambie. No hace falta, no hay que casarse, entre comillas, con el objetivo, sino ser capaces de pivotar, de movernos, de cambiar un poco el camino para conseguir ese objetivo, porque conseguimos más información que nos va a permitir variar. Yo suelo recomendar: cásate con tu objetivo, enamórate de tu objetivo, pero no del camino a recorrer, porque para ir a un mismo sitio podemos ir por distintos caminos diferentes en función de lo que queramos lograr. Si queremos llegar lo antes posible, si queremos disfrutar del camino, si queremos trabajar un ámbito determinado, es decir, el sentido del viaje va a ser totalmente distinto en función de qué te quieres llevar por el camino, de cuál es ese aprendizaje o eso que tú quieres desarrollar por el camino. Es importante también, que lo hemos trabajado en innumerables ocasiones, pues una vez más vemos la practicidad de trabajar nuestra creatividad, el sentido de la creatividad, el desarrollar soluciones diferentes ante el mismo problema, el jugar incluso con el humor. Antes hemos hablado de qué es lo que haría la mejor persona o el crack en este tema para solucionar este obstáculo que me he encontrado. Ahora vamos a jugar al revés. ¿Qué haría la persona más torpe? Entonces, jugar desde los contrarios, todo lo que nos permita desde el humor y la creatividad, jugar con variables diferentes, meter variables diferentes que dependan de nosotros en el camino, nos va a aumentar el campo de opciones y siempre va a ser más fácil elegir entre 5 opciones que entre 2.
Entre dos casi no es elección. Entonces, cuanto más seamos capaces de ampliar ese campo y de buscar formas diferentes de inspirarnos, de conocer cómo hacen otros y de centrarnos en no solamente conseguir el objetivo, sino qué me voy a llevar de regalo por el camino, ese aprendizaje, qué quiero aprender, qué me quiero llevar de esta experiencia, ahí ya el fracaso o el éxito no depende solo de la consecución de ese objetivo, sino de todo lo que hemos sido capaces de desarrollar, de llevarnos en la mochila por haber tenido esta experiencia. Y en último lugar, como siempre decimos, hay veces que, claro, esto suena muy fácil dicho desde aquí y en una situación neutra, en la que realmente no nos estamos jugando nada por pensar en pautas para superar esa frustración. Pero si en ese momento sentimos esa frustración y sentimos que no somos capaces en este momento de superar esa frustración, llegamos a ese victimismo, antes de que vaya más, busquemos ayuda especializada de alguien que nos pueda acompañar en este proceso para superar esa frustración, y no para que nos convenzan de que somos buenos haciendo algo, sino para que nos ayuden en ese acompañamiento de cara a probar si realmente soy capaz de afrontarlo simplemente con ese pequeño acompañamiento, de manera que me permita automotivarme, darme cuenta de que soy capaz y entonces con esas herramientas mejorar nuestra resiliencia y por tanto nuestra autoestima. Pues Azu, es un placer, como siempre, tenerte aquí, estas clases, ¿no? Mini clases rápidas que nos das de coaching. Es un placer compartirlo con vosotros.